Buenas noches, queridos oyentes de la FM Shalom 91.1. Como cada jueves, estamos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar con cada uno de los oyentes y también de prepararnos, ¿cierto?, nuestros corazones para venir con gozo, con alegría, acá en esta emisora. Damos gracias al Señor por la oportunidad. Y bueno, el quien habla es el hermano Esteban da Cruz. Estamos con el hermano Maximiliano Fernández y el hermano Néstor Cardoso en la operación técnica. Así que un gran equipo hoy. Así que bueno, buenas noches, hermano Maxi. Buenas noches, hermano Esteban. La verdad que es un gozo para todos nosotros el poder estar nuevamente haciendo un programa. La verdad que es una tremenda bendición el poder estar un jueves más, el poder compartir la palabra de Dios, el poder ser edificados y enseñados por su Espíritu. Así que la verdad que estamos muy emocionados, también estamos muy contentos por el tema que tenemos hoy preparado, Esteban. Sí, la verdad que ha sido un tema muy importante, conocer el texto, porque seguimos con la serie Textos fuera de contexto. Eso seguimos todavía, así que le pedimos a los hermanos oyentes, ¿no es cierto?, a los que nos están escuchando, que virome, Biblia, ¿no es cierto?, cuadernito, algún colorcito ahí para ir subrayando, ¿no? Bueno, pero antes vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro poderoso Dios, este programa y que sea Él quien guíe. Amén. Amado Dios y Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este bendito día, Señor, que tú nos das en una nueva oportunidad, Señor, de venir a hacer este programa, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Te damos gracias por la vida de los oyentes, Señor. Te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú estés hablando a su corazón, a su mente, Señor, que tú le que le esté dando palabras de ánimo, de aliento, de exhortación, Señor, para que ellos puedan poner en práctica en su vida, Señor. Te damos muchas gracias, dejamos en tu mano este programa, Señor, y que sea tú hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y la honra sea siempre para ti. Amén. Amén. Bueno, como cada jueves, no, el clásico los jueves, vamos a decir otra vez. Ya, el clásico de los jueves, ¿no? Sí, de esta reflexión. ¿Sabes, Esteban, que hay una historia muy particular y que sucedió a mediados del siglo XIX? El famoso predicador Carlos Spurgeon era conocido no solo por sus poderosos sermones, sino también por un detalle bastante curioso. Este hermano fumaba cigarros. En la Inglaterra victoriana, fumar no era necesariamente considerado un pecado, y Spurgeon defendía su práctica diciendo que no encontraba en la escritura una prohibición directa. Incluso en una ocasión dijo con ironía que fumaba para la gloria de Dios, pero lo hacía con moderación. Muchos creyentes lo criticaban y él respondía desde la libertad cristiana. Pero un día ocurrió algo que lo confrontó profundamente. Una empresa tabacalera comenzó a vender cigarros usando su nombre como publicidad. Los cigarros favoritos de Spurgeon. De repente, lo que él consideraba una libertad personal comenzó a convertirse en un tropiezo público. Jóvenes creyentes imitaban la conducta, pero sin ningún tipo de discernimiento. Otros, que venían de contextos de adicción o debilidad, se sentían un poco confundidos. Spurgeon en ese momento entendió algo que era esencial. El problema ya no era si tenía libertades o derechos, el problema era si su libertad estaba edificando o no. Poco después dejó de fumar públicamente, no porque de pronto hubiera cambiado una convicción teológica sobre el tabaco y sobre su consideración, sino porque comprendió un principio mucho más alto. Comprendió que la libertad cristiana
siempre está subordinada al amor. Nosotros vemos que muchas veces, incluso esto lo vamos a ver en varios contextos, que la libertad muchas veces mal usada hiere la conciencia humana. Y conductas que pueden ser consideradas como no ofensivas pueden ofender incluso a quienes son débiles y por quienes Cristo derramó su sangre. Cuando estas libertades no tienen en consideración el amor, deja de ser una libertad cristiana. Solamente el amor limita lo que el conocimiento permite. Solamente el amor. Amén. El amor edifica, ¿no? El amor edifica. Así es. Entonces vamos a hacerle trabajar al hermano Néstor para que nos deleite con una alabanza. Seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1. Y antes de comenzar con esta enseñanza, queremos decirle que este programa es apoyado por la Iglesia del Tabernáculo, en la cual nosotros somos miembros, que se encuentra en la avenida Maipú 2281 y calle Herrera de la ciudad de Posada. Sus reuniones, los horarios son los miércoles a las 19 horas, reunión de oración, los viernes a las 19 horas. Este viernes tenemos reunión de hermanos. Parece reunión, volvemos. Volvemos cada 15 días. Sí, sí. El sábado, los jóvenes a partir de las 10 van a tener un picnic. Exactamente. Sí, en Candelaria. Así que están todos invitados los jóvenes de la iglesia. Y domingo, a partir de las 18 horas, tenemos culto general. Así que también está invitado el que nos quiera acompañar, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, vamos al tema que hoy nos compete, ¿no? Que es una partecita del versículo 1 del capítulo 8 de 1 Corintios, que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es un tema, ya vamos a ir desarrollando, ¿no?, este tema, pero antes vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Exactamente, Esteban. Sí, exactamente. Y es incluso esto se encuadra en nuestra serie que iniciamos de textos fuera de contexto, ¿no? Por ahí, ahora vamos a ir, como fuimos desmenuzando en programas anteriores, varios textos que por ahí son usados para explicar o justificar algo. Este también no está fuera, no es ajeno a ser utilizado, a ser mal interpretado, mal enseñado. Así que le decimos a nuestra querida audiencia que estamos en la serie Textos fuera de contextos, y así que ese texto que vamos a leer ahora encuadra en esta serie que comenzamos. Sí, porque nosotros lo que tocamos con esta serie es para que la audiencia se acuerde, o alguien recién empezó hoy a escucharnos, ¿no es cierto? Y entonces, pero ¿y por qué van a tocar este tema? Porque este tema, ahora en esta serie nosotros tocamos texto que se usa fuera del contexto para decir algo que el texto no dice. Exactamente. ¿Cierto? Por eso, y muchos ponen, qué sé yo, hacen como una doctrina esto, ¿no? Entonces nosotros venimos a enseñar cómo dice, qué es lo que quiere decir el texto, qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su carta a los Corintios. Todo eso viene ahora. Exactamente, ¿no? Por eso era la recomendación al principio de papel y lápiz, Biblia en mano, ¿no?, abierta, y con un cuadernito haciendo anotaciones, porque vamos a ir desmenuzando el texto con la ayuda de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 13. Vamos a leer todo ahí para sacar el contexto, ¿cierto?
para ver de qué realmente está hablando Pablo, ¿no? Y por qué quiere decir realmente lo que él dice. Entonces tenemos que leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. Amén. Amén. Un pasaje muy claro, es decir, podemos decir, no hace falta, ¿no? Interpretarlo, ¿no? O explicarlo, pero porque es muy claro. ¿Sí? Pablo tenía esa costumbre de escribir los pasajes bíblicos claro para que entiendan todo, ¿no? Exactamente, Esteban, exactamente. La intención era siempre comunicar lo más claro posible. Trataba de que su comunicación sea de esa manera, no sea efectiva, sea sencilla. Él mismo decía, yo conozco mucho, tengo toda la formación conocida hasta el momento, me especialicé en todas las especialidades del momento, conozco un montón, decía Pablo, pero si yo me pierdo en eso, quedan muchas personas sin entender el mensaje. Entonces la idea de Pablo era justamente tratar de bajar lo máximo posible, ¿no? Tratar de hacer aquello que era sublime, que era celestial, que era algo que de pronto podía ser solamente para pocos, supongamos para los apóstoles. Él lo bajaba incluso para que lo puedan entender quien no tenía incluso estudios. Los griegos se jactaban de eso, ¿no? Ellos ponderaban mucho el conocimiento, con el saber, la oratoria, las discusiones en las plazas públicas, los debates. Ellos amaban esas cosas, y cuando alguien era entendido en eso, automáticamente ganaba su atención. Y Pablo sabía de esto, pero no se metía en esas cosas, o sea, no iba por esos caminos, porque entendía que primero, para ellos, muchos no lo iban a entender, y era solamente para inflar el ego de suyo y el de aquellos que podían llegar a jactarse de entender cosas profundas. Y Pablo dice, no, la palabra de Dios es para todos, y es en un lenguaje entendible, y que se puede comunicar, y que hasta lo puede entender un niño. Claro, claro, exactamente.
Y la frase el conocimiento envanece, pero el amor edifica, que está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, es una de las más citadas del Nuevo Testamento. Y muchas veces se usa para decir que estudiar demasiado la Biblia puede ser peligroso, ¿sí? Que la teología enfría el corazón, o que el conocimiento no es tan importante, ¿sí? Sin embargo, esa no es la intención del apóstol Pablo, ¿no, Maxi? Acá vos sabés, Esteban, que mientras leías pensaba en esto, ¿no? De que no es esa justamente la intención del apóstol Pablo, porque el problema no es el conocimiento en sí. De hecho, Dios nos llama a crecer en el conocimiento de Cristo, como lo encontramos en segunda de Pedro 3:18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y acá vemos que el verdadero problema no es el conocimiento, el verdadero problema es el conocimiento separado del amor, no tanto el conocimiento en sí. Ya cuando la verdad no está acompañada de humildad y de compasión, siempre se puede convertir en un motivo de orgullo espiritual. Siempre está la tentación esa, ¿no? De perdernos en eso y creer que, bueno, porque conocimos un poquito más, nos coloca eso en una posición diferente a mi hermano, ¿no? Porque aprendimos dos palabras en el griego, eso ya nos posiciona por un peldaño más, ¿no? Un escalón más por sobre encima de los demás, ¿no? O porque leímos un libro o porque conocemos una doctrina, está siempre esa tentación, ¿no? Y creo que, como decíamos, el conocimiento separado de la humildad y el amor es un camino que conduce, ¿no? Hacia el orgullo espiritual. Por ejemplo, que si a uno le preguntamos, ¿y cuántas palabras sabe en griego? Bueno, uno puede decirle, y uno nomás, Macarios. Y después nada más, yo sé 10, ¿no? Entonces ya, si yo sé 10 y el otro sabe uno, el orgullo me puede inflar, ¿no? Claro, exactamente. Esa es la tentación latente, ¿no? De transitar por esos caminos que no edifican. Pero para entender correctamente este versículo, debemos mirar su contexto, ¿no? Para entender. Y bueno, la primera carta a los Corintios fue escrita, como ya hemos dicho, ¿no? Por el apóstol Pablo a una iglesia ubicada en una de las ciudades más influyentes y corrompidas del mundo antiguo, ¿no? Corinto. Era un centro comercial, cultural y religioso. Se caracterizaba por el pluralismo espiritual, el orgullo intelectual y una profunda inmoralidad. La iglesia reflejaba mucho de los conflictos de la ciudad. ¿Sí? Como dice 1 Corintios 1:12, había divisiones internas, había orgullo espiritual, inmoralidad tolerada, abuso de los dones espirituales y disputas doctrinales en esa iglesia. Es decir, era el reflejo de lo que pasaba en la ciudad. En el capítulo 8, que es lo que nos toca ahora, surge un tema específico: la comida sacrificada a los ídolos. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué era la comida sacrificada a los ídolos? ¿Sabes qué, Esteban? Un dato que podemos compartir con nuestra audiencia y seguro ya están tomando apuntes y llevando la anotación. En aquel tiempo, gran parte de la carne que se comercializaba, era vendida en el mercado, ¿sí? Y esa carne siempre provenía de los sacrificios. Se ofrecían animales en sacrificio y esa carne se ofrecía a los templos paganos, ¿no? Entonces era bastante curioso que había una conexión ahí, ¿no? Entre el mercado, la carnicería y el templo, ¿no? De aquel tiempo. Pero esta carne que se ofrecía en los sacrificios, ¿no? Después pasaba a la carnicería y se comercializaba. Y eso era, incluso Pablo lo menciona esto en 1 Corintios
capítulo 8, versículo 4. Y sin embargo, ellos, para algunos, era bastante curioso porque algunos creyentes entendían que correctamente un ídolo no era nada en el mundo, ¿no? Un ídolo no era nada en el mundo. Entonces como que no tenía peso ni importancia, era, sí, se vende, se comercializa, pero es carne, ¿no? Y entonces lo entendían de esa manera y para ellos no pasaba nada. Pero sin embargo, para otros cristianos de la iglesia de Corinto, con una conciencia incluso más débil, asociaban esa carne con prácticas idólatras, ¿no? Con la idolatría. Entonces ellos hacían una conexión, estos animales que se ofrecían en sacrificio a un determinado dios, ¿no? Sabemos que los griegos eran politeístas, tenían muchísimos dioses. Pablo en el libro de los Hechos le dice, cuando llega a Grecia, él ve que había un espacio que estaba, ¿no?, exclusivo, guardadito para el Dios no conocido, ¿no? Y Pablo se enardeció en su espíritu porque vio que la ciudad estaba arrojada a la idolatría. Entonces, en ese contexto es lo que está ocurriendo acá. Entonces, habían hermanos que esa carne que se sacrificaba a un ídolo, pongámosle por nombre la diosa Diana, que vamos a encontrar en el libro de los Hechos, después se vendía en la carnicería y iban hermanos, compraban y comían. Se hacían un asadito y pasaban ahí un buen momento. Pero habían otros hermanos que veían lo mismo, pero para ellos tenía un significado completamente para su conciencia, ¿no? Entendía de que había una conexión espiritual de fondo. Y ahí era el problema, ya trascendía. Porque ya no era ir a la carnicería a comprar un pedazo de carne que se había sacrificado, un animal que se había sacrificado, sino que ya era el problema algo mucho más de fondo, y era el problema espiritual. Y en el fondo, este asunto revelaba aún algo mucho más profundo, ¿no, Esteban? Yo sé que estarás de acuerdo conmigo, y era el orgullo espiritual, lo podemos llamar así, ¿no? Orgullo espiritual disfrazado de conocimiento. El orgullo espiritual disfrazado de conocimiento, ¿no? Como te decía, ¿no es cierto? Si uno sabe más griego, más hebreo, ya se cree más que el otro, porque, o que estudió un poquito más la Biblia. Y en eso, en estos tiempos hay personas así, ¿no? Que hacen eso eh, en las iglesias, ¿no? Siempre hay uno más erudito que el otro, ¿no? Exactamente, y esa es la tentación que, que debemos resistir y que tenemos que mortificar en nosotros, esa tentación a posicionarnos por sobre encima de lo demás, por una gracia que hemos recibido, ¿no? Un conocimiento que tal vez antes tampoco lo teníamos, y de pronto el Señor en su gracia nos concede eh, conocer un poco más, pero eso no nos hace a nosotros ni mayores, ni mejores, ni diferentes, ni especiales. Seguimos siendo los hijos de Dios, como mi hermano que está a mi lado, que también es hijo de Dios. No nos categoriza, ¿no? Bueno, un cristiano categoría A es aquel que domina el griego, y un cristiano categoría B es aquel que no conoce griego, y hay un cristiano C es aquel que no conoce y recién está iniciando, ¿no? Y los corintios estaban en esa mentalidad, ¿no? Cuando ellos se clasificaban entre ser seguidores de uno, ser seguidores de otro. Entonces, si yo sigo a Pablo, soy de categoría A, ¿no? Y bueno, tengo ventaja por sobre el resto porque es el apóstol. Pues estaban los que seguían los del cristiano categoría B, eran de Apolos, ¿no? Que era un discípulo más, que tenía elocuencia, tenía pasión por el Señor, pero era de categoría B porque no era apóstol. Y bueno, y en un momento vemos que también tuvo que ser encaminado porque su teología estaba como un poco eh, defectuosa. Y después tenemos los de cristianos de categoría C que recién iniciaban, y esa era la mentalidad que reinaba, ¿no? Y eso es justamente lo que Pablo nos exhorta y nos llama a evitar. Y el versículo comienza diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y como dijiste ya, Maxi, algunos creyentes en Corinto estaban orgullosos en su entendimiento doctrinal.
¿sí? Sabían que un ídolo nada es. Y que no hay más que un Dios. Y teológicamente tenían razón. Exactamente. Sí, tenían razón. Tenían razón, teóricamente tenían razón. Pero Pablo agrega el conocimiento envanece. ¿Sí? Y la palabra griega acá, ¿sí? Usada, acá, ¿no es cierto?, es fisios. Ahí anote, fisio. Fisio. ¿Sí? ¿Qué significa inflar, hinchar, llenar de orgullo? ¿Sí? Y es la imagen de algo inflado con aire que aparenta tamaño, pero no necesariamente tiene sustancia. Me gustó eso. Sí, ese sería lindo cuando nos estamos poniendo orgullosos, sería lindo pensar que cuando somos orgullosos somos como un globo, ¿no? Como un... Eso pensaba justamente. Inflado pero sin sustancia. Exacto. ¿No? Pensaba en eso. Ese podemos poner en práctica, ¿no? Ese cuando nos queremos poner orgullosos porque sabemos algo, entonces debemos saber que somos como un globo. Como un globo. Sí. Es decir, no tenemos sustancia, nos hinchamos pero no tenemos sustancia. No tenemos nada, ¿no? Y el conocimiento, cuando no está gobernado por el amor, puede inflar el ego, ¿sí? Y este versículo ha sido frecuentemente mal interpretado como si afirmará que el conocimiento fuera negativo en sí mismo. Pero vemos en la Escritura, en su totalidad de la Escritura, demuestra lo contrario. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios declara en Osea capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siguiendo ahí en Osea, en el capítulo 6 versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Si vamos más atrás, ¿no es cierto? El libro de Proverbios exalta repetidamente de la sabiduría. En Primera Crónica, por ejemplo, capítulo 12, versículo 32, los hijos de Isaacar eran reconocidos por su discernimiento. Es decir, Dios nos manda a que lo conozcamos, que tengamos conocimiento. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo era un hombre profundamente instruido en la Escritura. Y él oraba para que el amor abundará en conocimiento y en todo discernimiento, como nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Exactamente. Entonces, poniéndolo en estos términos, ¿no? ¿El conocimiento es amigo o es enemigo? Entonces, no, el conocimiento no es el enemigo. La ignorancia espiritual nunca ha sido una virtud. Y estoy segurísimo, Maxi, estoy segurísimo que Dios no llama a su pueblo a una fe ciega, ¿sí? Sino a una fe fundamentada en la verdad revelada. Entonces el problema surge cuando el saber produce superioridad espiritual. Cuando el creyente comienza a pensar, yo entiendo, lo demás no, ¿sí? O puede decir, yo tengo claridad doctrinal, los otros son ignorantes, ¿sí? Pero ahí aparece Pablo y contrata eso diciendo, pero el amor edifica. Qué bueno, ¿no? Exactamente, el conocimiento envanece, ¿no? Fisio, recordamos ahí, para quienes están tomando apuntes y anotaciones y van marcando en sus Biblias, haga ahí, ¿cómo era Esteban? GR punto, así era, ¿no? La abreviatura del griego, GR punto, Sí. fisio, escriba ahí, que era hinchar, inflamar, engrandecer, llenar de orgullo, era algo que estaba inflado pero que no tenía sustancia. Y si quiere ahí puede dibujar un globo y puede graficar a Fisio como un globo, ¿no? Que está inflado pero Puro no aire. tiene, es puro aire, pero puro no, aire. no. Muchos dicen puro humo, ¿no? Puro humo. Pero podemos decir que es puro aire, ¿no? Puro humo, puro humo. Y ahí Pablo menciona esto, ¿no? Del amor edifica. Y acá la palabra edifica
También vamos a compartirle otra palabra más, que proviene del griego, la palabra edificar, proviene del griego oikodomeo. Si quieren tomar nota ahí, oikodomeo. Oikodomeo, que significa construir una casa, levantar un edificio. Mientras el conocimiento puede inflar y llevarnos hacia arriba, el amor construye hacia afuera. El conocimiento puede de pronto enfocarse en uno mismo, pero el amor se enfoca en el bienestar del otro. Y ahí está la diferencia, ¿no, Esteban? El conocimiento de pronto puede enfocarse en uno mismo, ¿no? Eso es cierto. Hoy mencionabas esto, de que por ahí está esa tentación de decir, bueno, yo tengo la claridad, otros no la tienen, yo conozco, otros son ignorantes. Y se enfoca en uno, ¿no? Porque es yo conozco, yo tengo la claridad, yo sé. Pero el amor va hacia pensar, ¿no? En el bienestar del otro. Ya no pasa en si el otro hermano está conociendo o no, sino en entender al hermano, entender su visión, y no solamente entenderlo desde algo solamente intelectual, sino entenderlo desde el amor. Desde el amor, exactamente. Porque tenemos que tener en cuenta también que no todos crecemos espiritualmente igual. Sí, hay algunos que, bueno, les cuesta entender. Entonces, y nosotros, para enseñarlo, no tenemos que ir y tratar de meterlo a la fuerza, ¿no es cierto? Lo que nosotros sabemos, sino ir enseñándole a poco, ¿no? Y, claro, mostrando por la Biblia. Yo quiero compartir uno con los oyentes, ¿no es cierto? Un pasaje que está en Jeremías, en el capítulo 9, en el versículo 23, dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces ahí también está, Dios está exaltando, ¿no es cierto?, el conocimiento, ¿no?, que uno tiene que tener de él. Entonces, el que se alabe no se alabe en otra cosa, sino que solamente en que le conozca a él y que le entienda, ¿sí? Porque muchos pueden decir, yo le conozco a Dios, pero no le entiende, es decir, no pone en obra su palabra, ¿no? Ese es no entenderlo lo que Dios quiere decir. Exactamente. Hoy pensaba en esto, ¿no? Mencionabas al libro de Proverbios, que también encontramos las alabanzas a la sabiduría y al conocimiento. Y Proverbios lo escribe el hombre más sabio que hubo en el planeta, ¿no? Que es considerado Salomón. Salomón era el hombre después de Cristo. Después de Cristo, en su tiempo, era el hombre más sabio, tenía todo el conocimiento, venían personas de todas partes del mundo a tratar de escuchar lo que él tenía para explicar, para compartir. Y él, justamente, no buscaba, ¿no? Curioso, ¿no? Que él no buscaba eso, pero el Señor le alcanzó esa gracia, tuvo misericordia y le dio el conocimiento, le dio riquezas, le dio el reinado. Y él escribe justo este libro que es la sabiduría. Exactamente. Te decía, después escrito en conocimiento, ¿no? En conocimiento, porque tenemos que entender también que si queremos un modelo de una persona, de un hombre que tuvo conocimiento y fue humilde, qué mejor que nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. ¿Sí? Fue uno que no podemos decir no tenía conocimiento. Mientras estuvo acá en la tierra hecho hombre, el conocimiento era de él. Exactamente. Era y no se envanecía, ¿no? Por saber todo, ¿no? Era Dios mismo, ¿no? Exacto. Era Dios mismo, era la palabra encarnada del verbo, como lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Era el logos, el verbo de Dios, la palabra encarnada con nosotros. Y la sabiduría misma, e incluso Él nos demuestra con su vida
porque vemos en los evangelios que él desde pequeño ya asistía al templo, era enseñado, iba creciendo en gracia y en sabiduría, ¿no? Y siempre estaba preguntando, eh, leyendo, se acercaba a los maestros del momento, trataba de entender más y más las escrituras y estaba siempre creciendo, siempre creciendo y como mencionaba Esteban, era la palabra misma de Dios. Así es, Maxi. En el resto del capítulo 8, Pablo explica que aunque algo sea lícito, si hiere la conciencia de un hermano débil, deja de ser beneficioso. En el versículo 11 del capítulo 8 de 1 Corintios declara algo fuerte, ¿no? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es decir, ejercer mi libertad sin considerar al otro puede causar daño espiritual. Eso tengo que tener, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? La enseñanza central del capítulo 8 no es despreciar la doctrina, sino someter la doctrina al amor. No es renunciar a la verdad, sino practicarla con sensibilidad y humildad. Pero antes de seguir, me gustaría, hay uno que ilustra un testimonio de un hermano, ¿no es cierto?, que ilustra todo eso de lo que estamos hablando. Uno que escribe también está Jairo Namnum, uno que escribe, ¿no es cierto?, que también nosotros usamos ese libro, ¿no?, texto fuera en contexto para guiarnos, ¿no? Y él da un testimonio de este asunto de que no debes saber mucho porque te va a envanecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y él dice que él recuerda con mucha nitidez la primera vez que encontró de frente con esto del conocimiento envanece, ¿sí? Estaba conversando emocionado con un pastor, dice el hermano Jairo, comentándole cuánto estaba aprendiendo a través de un programa de televisión cristiano. Allí podía ver cómo se desmenuzaba cada versículo, se traía a colación asuntos importantes del contexto histórico del pasaje y se analizaba cada palabra para poder entender mejor su significado. Y dice el hermano Jairo, yo estaba extasiado por todo lo que estaba aprendiendo y quería comunicarle mi gozo a este pastor, dice, con el deseo que pudiera implementarlo en su congregación. Él no estaba igual de emocionado. Más bien me llevó a 1 Corintios 8 y me dejó ver que tanto conocimiento no me serviría de mucho. Yo me quedé aturdido. ¿Será que todo este conocimiento que me hacía sentir tan bien solo me servía para envanecerme? Dice que luego de aquella experiencia de hace tantos años, he escuchado este texto sacado de contexto en docenas de ocasiones. ¿Sí? Claro, porque muchos lo usan, muchos dicen, ¿para qué vas a estudiar el seminario si ese te va a envanecer? ¿Sí? Pero también van al otro extremo, ¿no? El que tiene conocimiento se vuelve orgulloso muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que ser bastante sabios para no irnos de un extremo a otro. Exactamente. Si no, tu conocimiento guarda que te va a envanecer y vas a ser orgulloso. No. Acá dice que si está ligado al amor, nosotros vamos a tener control, ¿no es cierto? Exactamente, siempre buscar el equilibrio, ¿no? Porque los extremos siempre los extremos no son para nada buenos, ¿no? Tanto como aquel que solamente pondera el conocimiento y se centra en él, como aquel que dice, bueno, no, tampoco vaya, tampoco leas un libro, no, tampoco te ingreses a un seminario, no. Entonces siempre tenemos que buscar el equilibrio. Y Pablo decía esto, el conocimiento, pero siempre atado al amor.
No puede, si va el conocimiento por un lado, puede convertirse en orgullo espiritual. Si va el amor sin conocimiento, puede convertirse en, en debilidad, puede convertirse en autocompasión, tal vez lo podemos denominar así, en un amor que pondera de pronto un entendimiento de lo que consideramos amor, que está lejos de la concepción bíblica del amor, también es otro, y podemos incluso hasta caer en el error, ¿no? Al no estudiar, al no buscar la dirección del espíritu, ¿no? Y crecer en el conocimiento de Dios, podemos extraviarnos en eso, ¿no? En el relativismo, en la superficialidad, en un amor que está disfrazado, ¿no? De sentimientos y demás, que hasta incluso puede llegar a, a cubrir eh, situaciones que no son, que no van en línea con la verdad. Me ha pasado ver muchas veces y escuchar también que se justificaban determinadas prácticas que a la luz de las escrituras eran pecaminosas, pero se las disfrazaban, ¿no? Con esta concepción del amor, ¿no? Y de pronto cuando alguien venía y señalaba o ponía el foco sobre eso, era esa persona tildada de alguien falto de amor, ¿no? De alguien que no amaba, o de que no tenía amor, ¿no? Y está también esa tentación y ese peligro, ¿no? De decir, bueno, dejo el conocimiento, pero me dedico al otro. Bueno, eso nos va a llevar por caminos que no son para nada provechosos, ¿no? Según Dios. Y está el otro camino, ¿no? De ponderar el conocimiento, solamente el conocimiento, y terminar tropezando con el orgullo espiritual. Entonces podemos, para, ¿no es cierto?, limpiarle, ¿no? Podemos decir que muchas veces nosotros nos enfocamos más en que Dios es amor sin estudiar el por qué Dios es amor, ¿no es cierto? Y entonces todo para nosotros es amor nomás. Dios es amor, no, Dios no vaya a juzgar, no vaya a hacer eso. Pero esa persona no tiene conocimiento, no se preocupó por conocer más de Dios. Y después está el otro lado, ¿no? Donde el que tiene conocimiento ya empieza a despreciar a lo otro por no tener el mismo conocimiento que él tiene, ¿no? Exactamente. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Y ese era el problema que Pablo aborda en Corinto, que curiosamente son problemas que siguen vigentes. No pierden vigencia porque fueron problemas de la iglesia naciente, ¿no? De la iglesia primitiva que recién iniciaba y que dice, bueno, uno puede de pronto leer, va a Corinto y dice, bueno, pero eso sucedió allá en Corinto. Y eran los corintos y tenían estas prácticas y se hacían estas cosas y tenían divisiones y conflictos. Y dice, pero no, eso ocurrió allá, ¿no? Pero no, la realidad es que el hombre sigue eh, luchando contra el pecado. Nosotros venimos a Cristo, pero seguimos batallando, seguimos creciendo. Y muchas veces están esas posibilidades de volver a cometer. Y justamente Pablo está diciendo, no, se corrige esto, pero para que la iglesia que viene, 2000 años después, nosotros, tomemos eso y veamos que incluso mucho de lo que ellos estaban pasando también pasa hoy, ¿no? De divisiones que ocurrían en el primer siglo, son divisiones que también ocurren hoy. Personas que ejercen su libertad sin considerar al hermano, ocurría en Corinto, también ocurre hoy. O sea, no, ahí podemos encontrar muchísimos paralelismos y pasa, ¿no? Eso es una realidad. No estamos ajenos a hasta incluso vernos en prácticas que también eran propias, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. Porque uno dice, "Ah, puede mirar eso y asombrarse y decir, mira qué desastre que eran los corintos, ¿no? Estaba eso, ¿no? Como que eso me ubica a mí en un lugar diferente y no, son personas como yo por quienes Cristo murió, porque Pablo le dice, a los santos, a los justificados, a los glorificados, a los santificados en Cristo Jesús, y eran ellos, ¿no? Pablo comienza su carta así, alabándolos a ellos, diciendo, ustedes son de Cristo,
ya fueron justificados, están siendo santificados y van a ser glorificados, son del Señor, y después estos que eran del Señor tenían estos tropiezos, o sea que no estamos ajenos a No eso. estamos ajenos, es decir, pasaron más de 2000 años y seguimos teniendo el mismo problema que tenía, bueno, los apóstoles, Pablo, incluso el mismo Señor Jesús. Exactamente. Y anteriormente también. Y anteriormente también. Y llegamos a las aplicaciones, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, eh, qué hacemos con este versículo? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria, no? Esta sección me gusta, Esteban, ¿no? Esta sección de la aplicación práctica, para quienes seguramente se suman al programa y nos están escuchando por primera vez, tenemos desde que iniciamos la sección de las aplicaciones prácticas, porque nosotros consideramos que las escrituras no solamente son para el intelecto, para alimentar nuestro intelecto, sino para moldear nuestro corazón y para transformar nuestra vida completamente. Y toda la escritura es útil para enseñarnos, para conformarnos a la imagen de Jesucristo y para aplicarlo a nuestra propia vida. Porque uno puede decir, bueno, este texto fue escrito para ese tiempo, no tiene vigencia para mí, no. La palabra de Dios tiene vigencia tanto para aquella iglesia de hace 2000 años como para la iglesia actual del siglo XXI. Se aplica la palabra de Dios y todos los textos que fuimos analizando hasta el momento siempre se aplican. Y pienso, Esteban, que en primer lugar, este texto nos llama a examinar nuestra actitud. Eso podemos compartir como un primer punto, que este texto nos invita a analizar nuestra actitud cuando enseñamos y cuando corregimos. Porque podemos tener razón bíblica y aún así estar equivocados en la manera, ¿no? Podemos de pronto decir, bueno, esto es así, ¿no? Esto bíblicamente es así, ¿no? Y puede ser sí, es cierto, es así, pero tal vez la manera en la que pues yo puedo decir, bueno, esto podemos verlo de esta manera, se puede entender de esto, hermano, acá puede ser una observación acá, este texto así, o puedo venir con otra forma, las formas importan también, y decir, pero sos burro, sos un ignorante, ¿dónde aprendiste? O está todo mal lo que vos aprendiste, y ahí sí, justamente, no, ahí están las formas. Está eso, es verdad, pero está también la forma en la que nosotros lo comunicamos y cómo lo podemos enseñar. Es decir, que si corregimos con arrogancia, el conocimiento se convierte en un arma en lugar de una herramienta de edificación, ¿no? Es decir, está bueno eso, Maxi, en la manera, es decir, porque si yo me siento orgulloso que yo sé más que vos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y más vale, voy a ir ya con una... No, pero ¿cómo no vas a saber? ¿No es cierto? ¿Cómo? Sí, pero no. Yo tengo que tener esa humildad de decirte, mira, vamos a mirar de esta forma. ¿No es cierto? Fíjate acá que Pablo quiso decir esto. ¿Pero por qué? Porque vamos al contexto, ¿no es cierto? Del capítulo, del libro, todo. ¿De qué trata ese tema? Exactamente. ¿No? Y mucho, a lo mejor el hermano que no tiene mucho conocimiento por ahí, no lo va también a ver o a asimilar en el primer intento, ¿no? En la primera vez, sino que va a llevar algunos tiempos ir enseñándole, ¿no? Exactamente. Incluso hasta la recepción, porque es diferente a uno tener esto, ¿no? Bueno, conozco este texto, conozco esta doctrina, conozco esta posición teológica, conozco esto, y el hermano tiene una posición diferente o no conoce esa doctrina, y yo tengo que, bueno, sé esto, pero ¿cómo lo voy a comunicar? ¿No? ¿Cómo me voy a compartir esto con el hermano? Voy a decir, pero usted es un ignorante, o decir, o tener incluso hasta eh, esta noción o este conocimiento de que hasta yo, sabiendo eso,
puedo también estar equivocado. Y también tengo que ser consciente de que hay tal vez otra persona que sabe un poco más que yo. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que eso nos puede llegar a ayudar a librarnos de esa tentación del orgullo espiritual, de saber que conozco esto, pero no lo conozco en su totalidad. Pablo mismo decía, hoy conocemos en parte conocemos y hay otras cosas que todavía están oscuras a nosotros, que no la podemos entender a cabalidad. Y creo que eso es importante. Yo conozco esto, pero no lo conozco a fondo, no conozco la totalidad, no conozco todos los detalles, no conozco cada arista, cada parte. eh, y tengo que ser consciente de eso. También tengo que ser consciente que tal vez otra persona conoce un poco más que yo. Y me gusta acá Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8, ¿no es cierto?, que nos toca ahora, en el versículo 2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Y Ahí este está. va en onda, ¿no es cierto?, con lo que está diciendo, Martín. Exactamente, ¿no? Esa era, Pablo decía, si algunos, pues los corintios incluso, estaban tentados en eso, y, y sí, Pablo le dice, no, si alguno tiene esta pretensión de que conoce, y tenga cuidado porque no conoce todo, no conoce todo, el Señor tiene la plenitud del conocimiento, todo el conocimiento lo tiene Él, el conocimiento de la realidad completa la tiene Él, nosotros vamos por partes. Y a veces nuestro conocimiento es falible y a veces está manchado con el orgullo y la arrogancia y a veces hasta podemos estar hinchados e inflados y tenemos un montón de cosas, ¿no? Y el conocimiento puro, perfecto y pleno es solamente del Señor. Nosotros somos criaturas finitas, limitadas, que conocemos una partecita nomás. Y creo que cuando nosotros entendemos eso, eso como que eso nos, nos, nos sienta, ¿no? Nos hace bajar, eh, nos hace bajar los humos, ¿no? El copete nos acomoda y de pronto uno entiende su lugar en el mundo. Y tendríamos que ser así, ¿no es cierto? Bueno, el segundo lugar, para aplicar a nuestra vida, es que este versículo nos debe confrontar en el uso de nuestra libertad cristiana. Porque no todo lo que es permitido conviene en todo contexto. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos o cuánta libertad ejercemos, sino por cuánto estamos dispuestos a limitarnos por amor a otro, ¿no? Es decir, tengo mi orgullo, pero bueno, el hermano no sabe bien todavía porque él es nuevito. Voy a bajar mi copete, ¿no? Exactamente, ¿no? Y le voy a enseñar bien, ¿no es cierto? Porque, bueno, vamos por la verdad, tener orgullo no está bien también, Exactamente, ¿no? Tener un orgullo muy excesivo no está bien. exactamente. Y Pablo esto señalaba a los corintios que también lo abordan en la epístola a los romanos. Y era esto, ¿no? Pablo decía, nosotros tenemos conocimiento, decía. Y tal vez yo y hay muchos que conocemos mucho y que conocemos que incluso él se incluye en esa categoría de los hermanos que entendían que los ídolos no eran nada y que no se sacrificaba nada porque como no son nada y solamente hay un Dios y el Señor de todo, entonces un ídolo no sirve. Entonces nosotros podemos comer carne, podemos ir acá, ir allá, todo. Pero Pablo decía, pero cuidado, porque hay hermanos que no tienen ese mismo conocimiento. A Y lo mejor, cuando, Marci, perdón, a lo mejor son hermanos que salían de la idolatría también, exactamente, ¿no? eran hermanos que salían de la idolatría y entendían esa conexión. Entonces de pronto decía, bueno, yo hacía esto, yo practicaba esto y yo le ofrecía esto a la diosa Diana. Entonces ahora yo salgo de eso porque sé que eso está mal, que es idolatría, pero veo que hay otro hermano que lo hace sin ningún tipo de dificultad ni restricción y demás. Y eso pasaba, por ejemplo, hasta en la iglesia de los romanos, que Pablo lo aborda. Y él dice, bueno, estaban los hermanos débiles y los hermanos fuertes. Los hermanos fuertes tenían esta pretensión de ejercer su libertad cristiana. Y Pablo le decía, bueno, cuidado, porque están también los hermanos débiles, que eso le puede ser de tropiezo, porque si un hermano que está abandonando sale de la idolatría, salió de ese lugar, y les ve a usted haciendo, comiendo carne así,
puede serle de tropiezo. Ese hermano puede perderse, dice Pablo, por mi libertad. Entonces, ¿qué hago? Restringo. Restringo eso que aquello que puedo hacer, me limito, lo restringo, pero por amor a este hermano, no para hacerle de tropiezo. Y después está Pablo también corregía a los hermanos débiles. Los hermanos débiles veían a los hermanos fuertes ejercer su libertad y automáticamente venían con un palo y le pegaban y decían estos hermanos, y ahí ya comenzaba el juicio, la crítica y la condena, porque aquel hermano es un pecador y toda una cosa. Entonces Pablo dice, no, los hermanos fuertes cuiden su libertad, no sean de tropiezo a los hermanos débiles, y hermanos débiles no juzguen al hermano fuerte, no lo condenen, porque Cristo murió por ambos. Y ni la comida ni la bebida nos acerca a Dios, pero tampoco nos aleja. Entonces, amémonos, ¿no? Esa era la enseñanza de Pablo en esto. Y eso me hace acordar que hay temas así, ¿no es cierto?, que no edifica. En estos tiempos también hay temas que no edifican y que a la gente le gusta discutir, ¿no? Allá discutían por la comida, por la bebida, por todo, pero en estos tiempos hay personas que les gusta discutir por otras cosas, ¿no? Y le encanta. Y algo que no edifica ni a ninguno ni al otro, ni se acerca más a Dios ese tema, ni aleja más, ¿no es cierto? Sigue lo mismo. Exactamente, y eso es una oportunidad, incluso del punto 1 que compartíamos en la aplicación práctica, a examinar eso. Y de pronto nos encontramos en esa situación de polemizar por todo, y tal vez sea el momento oportuno de rever eso, ¿no? De que no edifica eso, no nos lleva a nada, y tal vez tengamos que revisar las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué me lleva a polemizar constantemente por todo? En el tercer lugar, este versículo nos recuerda que el verdadero conocimiento de Dios produce humildad. ¿Sí? Cuanto más entendemos la santidad de Dios y la gracia que nos salvó, menos razones tenemos para enorgullecernos. Está bueno eso, ¿no? Es decir, el conocimiento bíblico auténtico no nos hace altivos, nos hace reverentes. Es decir, yo cuanto más sé de Dios, yo tengo que volverme más humilde, porque ahí yo me tengo que dar cuenta que no sé nada. Es decir, que Dios es un Dios grande y yo soy un ser chiquito. Exactamente. Eso es lo que tenemos que tener, ¿no? Cuanto más conocemos al Señor, más sabemos de su amor, más sabemos su gracia. No tenemos que ir a contender con un hermano, ¿no? Que por ahí recién está empezando o por ahí no tiene la facilidad del conocimiento, ¿no? Exactamente. Ahí pienso en este ejemplo, Esteban, de Jesús y los fariseos. Dios mismo humilde. Y la creación, en el caso de los fariseos, su creación eran arrogantes, altivos, orgullosos. Estaban en un escalón por sobre encima del resto. Ellos entraban al reino, los otros no. Y ahí vemos un contraste, ¿no? Entre el orgullo, la vanagloria, la altivez y la humildad en persona. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice Pablo. No es una invitación a la ignorancia, sino un llamado a la madurez. Dios quiere que conozcamos la verdad, pero también quiere que esa verdad transforme nuestro carácter. El conocimiento sin amor infla. El amor guiado por la verdad construye. Cuando ambas cosas caminan juntas, la iglesia crece sana y fuerte. Para eso debemos, no Maxi, examinar nuestro corazón, como hoy estamos diciendo, ¿no? Eso es importante, el examinar nuestro corazón, porque si hemos usado la verdad para exaltarnos, si hemos herido con palabras correctas, pero con un espíritu incorrecto, necesitamos arrepentirnos. La meta no es simplemente saber más, sino amar mejor. Y debemos preguntarnos con honestidad, ¿sí? ¿Mi conocimiento me ha vuelto más humilde o más arrogante? Qué buena pregunta. Otra pregunta va. ¿Me emociona más ganar un debate que ganar un alma? Otra pregunta. ¿Uso la Biblia como espada para sanar o para herir?
si nuestro conocimiento nos ha hecho sentir superior, si nos ha llevado a menospreciar a hermanos, si hemos confundido profundidad con dureza, hoy es el día de arrepentimiento. Dios no resiste al ignorante sincero, resiste al orgulloso religioso. Y bueno, que nuestro conocimiento no nos haga más grande a nuestros propios ojos, sino más humilde delante de Dios y más útiles para edificar a nuestros hermanos. Amén. Que así sea, ¿no? Así sea. Y llegamos al final. ¿Cómo pasó la hora rápido? Pasó impresionante lo rápido que pasó, ¿no? Así que, bueno, saludamos a todos nuestros oyentes, sí, a cada uno de los que están en la FM Shalom 91.1, el que nos está viendo por la página de la radio, por la página de la Iglesia del Tabernáculo, por la radio en sí, ¿no? Y le mandamos un saludo grande, grande, grande. Tenemos, por ejemplo, siempre que está ahí firme nuestra hermana Delia Lima, ¿no? Nuestra hermana Delia Lima, le mandamos un saludo. Está Florencia Villanueva, también le mandamos un saludo y muchas bendiciones. Al hermano José Llamas también, y a su familia. Seguro nos está viendo, nos está escuchando. Al hermano Héctor Draganchuk, que siempre cuando nos cruzamos me dicen, escuché, me gustó esta parte, hay fragmentos que él me comparte y siempre vamos charlando del programa, de lo que se trabajó, de lo que estuvimos compartiendo. Así que a él y a su familia le mandamos un saludo muy grande. Bueno, también a Víctor Polanco, que puso un like, ¿no es cierto?, en la página de la radio, a Alex JC, a Maxi Castillo, ¿sí? Le mandaba un mensaje, también un saludo grande a Julio Cano. A Julio Cano también. Sí, sí, que siempre también está. Y bueno, a cada uno muchos no le conocemos, ¿no? A algunos oyentes, pero bueno, un saludo grande y que Dios los bendiga, que esta enseñanza haya sido de bendiciones para su vida, ¿no? Amén. Así que nos estamos despidiendo con una oración, hermano Maxi. Amén. Oramos. Señor, te alabamos por tu inmensa misericordia para con nosotros, que nos has dado esta gracia de poder compartir tu verdad, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder ser enseñados y ministrados por tu Espíritu. Gracias por esta oportunidad, gracias por este medio que nos has abierto, Señor, por estas puertas que son de enorme bendición para nosotros y para tu pueblo, Señor. Gracias por la FM Shalom, gracias, Señor, por esta radio que tiene como principal objetivo traer gloria a tu nombre, Señor, al difundir tu verdad. Te alabamos, Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están del otro lado escuchando, que están viendo el programa, que están compartiendo y que nos acompañan siempre. Te pedimos una bendición especial, Señor, para ellos, sus familias y sus vidas. Te honramos, glorificamos y exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Amén.